Sabe, el tema de esta mañana lo he titulado ¿Por qué creer en la resurrección de Cristo? ¿Está escuchando? ¿Por qué creer en la resurrección de Cristo? En todas partes del mundo hoy se habla de la resurrección de Cristo. Tal vez no existe un país en el mundo que alguien no esté hablando de la resurrección de Cristo. Ahora, no todo el mundo cree en la resurrección de Cristo. O no todo el mundo tiene la certeza de que Cristo ha resucitado. Una vez le preguntaron a Platón acerca de si el hombre muere, si volvía a vivir. Le preguntaron, señor Platón, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y el señor Platón respondió con estas palabras: yo espero que sí. Yo espero que sí. El señor Platón no tenía la certeza de que el hombre, después de muerto, vuelve a vivir. El señor Platón no tenía la certeza de la resurrección de Cristo. No. Permítame preguntarle en esta mañana a usted, que ha venido, que está sentado allí, ¿usted cree en la resurrección de Cristo? ¿Usted tiene la certeza que Cristo ha resucitado? ¿La tiene? ¿Por qué creer en la resurrección de Cristo? ¿Qué nos llevaría a creer en ella? ¿Qué hechos podríamos tener de tal manera que podamos decir sí, Jesús ha resucitado? Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Qué hermoso pasaje. Antes de responder a la luz de este pasaje y otros, ¿por qué creer en la resurrección de Cristo? Permíteme considerar un poco acerca de la muerte de Cristo. Permíteme considerar su muerte. Para hablar de la resurrección de Cristo, indiscutiblemente tenemos que hablar de su muerte. Cristo murió. Pablo afirma en el texto que hemos leído, Cristo murió. Noten lo que dice el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo tenía claridad en esto. Pablo tenía claro que Cristo había muerto. Pablo creía que Cristo murió en la cruz. Juan, al igual que Pablo, también tiene claridad de esto, que Cristo definitivamente murió en la cruz. Mira los versículos 19, el capítulo 19 de Juan, versículos 31 a 34. Es clarísimo que Jesús murió en la cruz.
Y creo que ustedes deben tener claridad en eso. No solamente es tener que Jesús murió, sino que Jesús murió en la cruz. Él murió en la cruz. Entonces los judíos, por cuanto eran de la persecución, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. ¿Dónde estaban los cuerpos? En la cruz, en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y que fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿dónde está Jesús? Él está colgado. Y como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Qué crueldad esta de este señor. Hay una teoría, seguramente que usted ha llegado a usted, que dice que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó y todos pensaron que se había muerto. Pensaban que se había muerto. Y entonces dice que sus discípulos lo tomaron y lo sepultaron. Y él posteriormente se levantó y huyó a otro lugar para continuar enseñando allá. Y después dice que murió como cualquier otra persona. Esta teoría es imposible. Y hay dos razones por las cuales esta teoría es imposible. Primero, los soldados romanos eran profesionales en ejecutar personas. Eran profesionales. Si existiera alguna duda de la muerte de alguna persona sentenciada a muerte, sus lanzas inmediatamente eran sacadas y esas agudas lanzas las traspasaban por la persona que estaba allí y él tenía que morir. Ellos, sin ningún escrúpulo, tomaban sus lanzas afiladas, esas lanzas agudas, y la clavaban a ese cuerpo inerte. Y ellos hicieron eso. Si vestía agua y sangre, no había nada más que hacer. Era verdad, estaba muerto. Si aún tenían sospecha que no estaba muerto, entonces ellos provocaban la muerte. Le provocaban la muerte a ese que estaba allí. Una de las cosas que hacían era quebraban las piernas y los ejecutaban inmediatamente. Bueno, en el caso de Jesús ocurrió lo primero. Jesús estaba bien muerto en la cruz. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue meter su aguda lanza y dice que salió agua. ¿Y sabe esto? ¿Por qué? Porque a Jesús no le podían quebrar las piernas. Éxodo 12:46 dice que en el caso de Jesús no se podía. Estaba escrito que no podían hacer semejante cosa con Jesús. Y Él murió. Él murió. Él murió. Entonces esta teoría es imposible por esta razón. Pero dije que hay otra razón.
Y es que las costumbres judías para los servicios mortuorios era muy rígido y nadie puede sobrevivir a algún arreglo mortuorio. Nadie. ¿Sabe? Los judíos usaban lienzo, sudario y alrededor de ello usaban como 45 kilogramos de especias aromáticas para perfumar los cuerpos de los muertos. Mire, si Jesús no hubiera muerto, supongamos esto, que Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿sabe? Al tener todas estas cosas encima, todos estos arreglos, Él hubiera muerto de asfixia o de hipotermia. Es imposible que fuera sobrevivido a semejante arreglo mortuorio. Imposible. Entonces, Jesús murió. Es imposible que Jesús hubiera caminado 24 kilómetros o qué sé yo para morir después en otro lugar. Es imposible. Amados hermanos, déjenme decirles esta mañana y amigos que están aquí, Jesús murió. Y la Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz. Esto es nada más esta historieta, que Jesús no murió en la cruz, sino que Jesús se desmayó y que luego fue a otro lugar y que allá continuó predicando y que luego murió como cualquier otra persona. No es más que las artimañas del diablo para negar lo que Jesús ha hecho por sus escogidos. Todo el mundo supo este hecho. Todo el mundo supo que esto había pasado. Después de considerar entonces un poco la muerte de Jesús, ahora entonces miremos por qué creer en la resurrección de Cristo. Permíteme primero decir, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es? La resurrección es el regreso de la muerte a la vida. La resurrección es la recuperación de la vida con la misma identidad. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de esto. Ahora, la razón de por qué creen en la resurrección de Cristo son muchas, pero permítanme esta mañana presentar 3. Voy a mencionar 3 y quiero que ustedes estén muy pendientes de cada una de ellas. Primera razón, porque es un hecho probado por los apóstoles. Esta es la primera razón, escúchame bien, de por qué creer en la resurrección de Cristo. Repito esto, porque es un hecho probado por los apóstoles. Nota lo que dice el versículo, en los primeros versículos de Corintios, el versículo que abordamos hace algunos minutos. Pablo en Corintios, en la primera afirmación, está diciendo que Jesús murió y que Jesús resucitó. Miren lo que dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Mateo también registra cómo la resurrección de Cristo fue un hecho. Usted lo puede leer en casa, Mateo 28, 1 al 7 y y versículo 11 al 15. Amados hermanos, Pablo nos muestra aquí que Cristo resucitó. Pablo nos muestra aquí que Él no fue el único que tuvo la experiencia del Cristo resucitado. También nos dice que los apóstoles, el texto muestra una lista grande y dice que los apóstoles fueron testigos
Y dice que más de 500 personas fueron testigos de este hecho. Porque dice que después apareció a más de 500. ¿Sabe? De esta lista que Pablo muestra aquí, muchos murieron proclamando la verdad de la resurrección de Cristo. Para estos creyentes era un hecho que Cristo había resucitado. Se dice que en la antigüedad, cuando los creyentes se saludaban, era el Kyrio está vivo. Se encontraba uno, hermano, el Kyrio está vivo. Se encontraba otro, el Kyrio está vivo. O el Señor ha resucitado. Y ese era el saludo más especial para ellos. Saludarse unos a otros, el Señor ha resucitado. Hermanos, los apóstoles probaron que Jesús está vivo. Hay muchas pruebas que los apóstoles nos presentan en la Biblia, como esta. Mire, los apóstoles cambiaron el día de reposo. El día de reposo era una tradición milenaria y los apóstoles lo cambiaron. Miren lo que dice 1 Corintios 16:2. La primera parte del texto dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y quiero resaltar la palabra cada primer día de la semana. Ellos se reunían cada primer día de la semana y no el sábado. Después de la resurrección, después que ellos tienen su encuentro con Jesús, cada uno de estos apóstoles y los demás hermanos no se reúnen el sábado, sino el domingo. Ellos abandonaron así la tradición milenaria de reunirse los sábados. Realmente ya no había sentido reunirse los sábados. No había sentido. ¿Para qué se iban a reunir los sábados? ¿Para qué? ¿Para qué? Los discípulos desde ese día comienzan a celebrar el primer día de la semana para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado y la victoria de Cristo sobre Satanás. Ellos tienen razones para celebrar. El día sábado, ¿qué iban a celebrar? No podían celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado. No podían celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte porque no había resucitado Jesús. No podían celebrar la victoria de Cristo sobre el demonio. Pero el día domingo sí había razón para ellos reunirse y celebrar, porque ese día claramente está mostrando que Cristo se levantó, venciendo así a la muerte, venciendo así al pecado y venciendo así a Satanás. Entonces había razones para ellos celebrar. Ellos cambiaron ese día para el primer día de la semana. Hermanos, los apóstoles nos siguen probando que Jesús está vivo y que resucitó. Los apóstoles cambiaron la celebración de la Pascua por la cena. También era una tradición de antaño. Los hebreos solían hacer esto todo el tiempo, celebrar la Pascua. Pero fíjese usted lo que dice los versículos en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Ellos celebran la cena, no en el contexto de la Pascua o como se celebraba la Pascua. Ellos están celebrando la cena, están celebrando lo que Jesús ha hecho. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la Pascua
era una de las fiestas más importantes de los judíos. Con la Pascua, los judíos estaban celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto y están celebrando la salida de ellos de esa esclavitud. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en este texto? Los discípulos cambiaron esta Pascua para celebrar la celebración de la Pascua, para celebrar la resurrección de Cristo, es decir, para ellos celebrar la liberación del pecado, para ellos celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y para ellos celebrar la victoria de Cristo sobre el demonio. Ellos están celebrando que han sido liberados de la esclavitud del pecado, que han sido liberados de la muerte y que han sido liberados de la esclavitud de Satanás. Esto es un hecho importantísimo entre todo lo que los discípulos están mostrando de que realmente Jesús ha resucitado. Los apóstoles hacen algo más para mostrar que Jesús ha resucitado, y es que los apóstoles cambiaron el discurso. Ellos cambiaron el discurso que llevaban. Hechos capítulo 2, versículo 23 al 24 y 32, nos deja ver con toda claridad que estos discípulos tímidos, estos discípulos miedosos, ahora con valor se levantan ante una gran multitud y comienzan a pregonar que Jesús está vivo. Miren lo que dice Hechos 2, 23, 24 y 32. El texto dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó. Fíjese esto: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque Él tenía el poder para hacerlo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lucas capítulo 24, 9 al 11 nos muestra que los discípulos inicialmente no estaban creyendo en la resurrección de Jesús. No estaban creyendo. Dios los llamó, Dios los instituyó como apóstoles, Dios realizó milagros ante ellos. Ellos pudieron ver inclusive a muertos siendo levantados, y ellos no están creyendo en la propia resurrección de Jesús. Pero sabe, después que ellos tienen su propio encuentro con Jesús resucitado, pasa algo insólito. Su discurso es cambiado de tal manera que ellos hablan con denuedo de la resurrección de Cristo. Su discurso fue tan importante, impactó tanto, que dice que más de 3,000 personas se convirtió. Nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿cómo es posible que estos hombres temerosos, tímidos, cobardes, ahora se convierten en hombres osados, hombres contundentes a la hora de hablar de lo que Jesús ha hecho? ¿Lo pueden ver? ¿No pueden ver? Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Juan capítulo 1, versículo 17 al 18, también nos revela cómo Juan, en esa revelación que tuvo, Jesús mismo le dice: yo estoy vivo. Dice: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Jesús mismo está aquí diciendo, Juan está testificando que el Cristo vive. Juan 20, 29, ve también, en ese evangelio también se nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que se niegue a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquellos que pretenden ser un poco osados y negar este hecho tan importante. Yo no creo que algunos de ustedes aquí en esta mañana se atreven a pensar que no es cierta la resurrección de Cristo. Si alguno de ustedes llegara a pensar tal cosa, dice claramente el Señor: el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y tendría que decirte esta mañana que si tú eres incrédulo y no has creído en Cristo y no has creído todo lo que Jesús ha hecho, déjame decirte que la ira de Dios está sobre ti. Está sobre ti. La única manera de que la ira de Dios no esté sobre ti es que tú hayas creído, que creas en Cristo y le sigas. Este es un hecho, hermanos. Es una razón suficiente, hemos visto aquí, para creer en la resurrección de Cristo. Cristo está vivo. Amén. Pero déjeme decirle otra razón. Y la segunda razón es porque es un hecho declarado por Dios mismo. Hermanos, esta es una razón y una de las más contundentes para nosotros creer que Cristo está vivo. Es un hecho declarado por Dios mismo. Es decir, Dios mismo ha declarado que Jesús vive, de que Jesús está vivo. Escuche, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, y subraya esa palabra, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Dios mismo declara aquí que el primogénito, Hijo del Padre, está vivo. La palabra declarar aquí en el texto no significa que antes no era hijo. No. Lo que quiere decir aquí declarar, esa palabra declarar aquí, lo que quiere decir es demostró, probó. Dios mismo probó que Cristo está vivo. Amados hermanos y amigos, escuchen bien esto. Lo que este texto está significando aquí es hermoso. Es que Cristo, el poderoso unigénito del Padre, probado ahora por Él mismo, Cristo está vivo. Está vivo. Esto lo que está diciendo es que Cristo ya no está ataviado como los días de su carne. No. Ahora en adelante el Cristo es manifestado gloriosamente en su potencia en la resurrección. Ahora, hermanos, Cristo tiene una naturaleza implacable en contraste con la semejanza de la carne que asumió voluntariamente en el pasado. Escuche bien, ser declarado hijo de Dios indica que Dios está manifestando públicamente a través de la resurrección quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es una declaración pública que el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios
y que no tenía pecado y que ahora está vivo. Escuchen bien, amigos y hermanos. Cristo pudo haber dicho que estaba vivo, que era hijo y ya, pero no se quedó allí. Cristo era hijo, murió y está vivo. Cristo resucitó. Hay una teoría, otra de las tantas teorías, que dice que Jesús no murió en la cruz, no fue crucificado, sino que, dice que murió, pero luego robaron su cuerpo y se lo llevaban por allá lejos. Y él después se levantó normal y la gente comenzó a decir que había resucitado. ¡Qué tontería! No es así. Los líderes, al saber que era un hecho real, ellos se quedaron callados. Ellos se quedaron callados. Ellos sabían que era así. Ellos sabían que era real. Sencillamente se quedaron callados. La verdad es que Jesús ha resucitado. Y ellos quedaron paralizados, sin nada más que decir. Escuche bien, amados hermanos. La resurrección es la confirmación que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando en su dignidad más alta. El Padre mismo ha declarado, después de la resurrección, que Cristo es el unigénito del Padre. Él lo ha declarado. Si Dios Padre lo declara, pues yo lo creo. ¿Y tú lo crees? El Padre sí puede declarar. Los famosos apóstoles de hoy, ellos andan declarando, pero ellos no pueden declarar nada. Algunos pastores andan declarando, tampoco pueden declarar nada. Ellos no tienen autoridad, no tienen potestad de declarar. ¿Han oído ustedes los famosos hablando de yo declaro, yo declaro, yo declaro? Ellos no pueden declarar. Nadie puede declarar. El único que puede declarar es Dios. Y Dios aquí está declarando públicamente que Cristo es el unigénito del Padre y que está vivo, que es verdad. Y que no te declarar está probando el mismo Padre que el Hijo está vivo. Escuchen bien, la resurrección de Cristo no es un fraude. ¿Entiendes esto? La resurrección de Cristo no es un fraude. Muchas personas tal vez piensan eso. Los apóstoles no estaban locos, hermanos. Los creyentes primitivos no estaban locos. Los creyentes primitivos no mintieron. Es un hecho. Es imposible que más de 500 personas vivieran una ilusión colectiva que Jesús estaba vivo. Es imposible. Sería una locura. ¿Cómo que los apóstoles, una vez tienen su propio encuentro con Jesús, ellos están dispuestos a morir por esta verdad? ¿Cómo es que muchos de estos 500 que tuvieron el encuentro con Jesús estuvieron dispuestos a morir por esta verdad? ¿Era una ilusión colectiva? No, era real. Era real. Hermano, esto no es una ilusión.
El hecho que Jesús ha resucitado no es una ilusión para ti. No es que de pronto alguien nos lavó la mente y nos dijo, sí, hay uno que estuvo por allá y que predicó y que luego ahora dicen que está vivo. Es verdad, está vivo. No hay una ilusión aquí. Es real que Cristo está vivo. Y el Cristo vivo vive en ti. Amén. Si el Cristo vivo no vive en ti, preocúpate tú. Porque el mismo Cristo que vino y murió y resucitó, ese mismo Cristo regresará. Y ya no regresará como vino por primera vez. Ahora regresa como un juez. ¿Sabes? Ahora Cristo regresa como juez. Él regresará. Y tiemble tú. Tiembla a su regreso. Él regresará como juez. Y si tú no has creído en Él, si tú sigues distraído en este mundo y no has creído en Cristo, el Cristo mismo que vino ahora y que regresará, te echará a ti. Escúchame bien, te echará a ti al infierno. Él está vivo. Él es poderoso Señor y Dios. Cristo está vivo. Cristo está vivo. El Kyrio está vivo. Gloria a Dios. Él vive. Amén. Hemos visto, hermanos, dos razones para creer en la resurrección de Cristo. Número uno, porque es un hecho probado por los apóstoles. Y número dos, porque es un hecho declarado por Dios mismo. Y si es así, Cristo está vivo. Pero déjenme darle una tercera razón de por qué cree en la resurrección. Porque es la esperanza dada por Cristo a sus elegidos. Gloria a Dios. Es la esperanza dada por Cristo a sus elegidos. Bendita esperanza para nosotros, hermanos. Bendita esperanza para sus elegidos. Pablo dice en 1 Corintios 5, 15, 4, 14: si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es claro para Pablo esto. La resurrección es la garantía que nosotros tenemos de que resucitaremos un día. Escuche bien, resucitaremos un día. Él es el primer fruto de la resurrección. Y después de este fruto hay muchos más. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo, resucitaremos. Claro, también los que no han creído resucitarán. Y ya les voy a decir por qué y qué pasará con ellos. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Cristo dijo en su palabra que que todas las personas resucitarían un día. Él lo dijo. Y es verdad. Es verdad. Escúchame bien. Cristo lo dijo y es verdad. Es verdad. Miren lo que dice Juan capítulo 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estáis en el sepulcro oirán su voz. Escuche bien. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Entiendes esto? Todas las personas un día resucitarán. Todas, todas, todas.
Y déjame hacer una explicación teológica, escatológica en esta mañana en breve. Todos los muertos en Cristo hoy parten en la presencia de Dios. Pero hay un día de señalado por Dios mismo que los cuerpos, que las almas resucitadas recibirán sus cuerpos al ser levantados y se unirán a ellos. Y ese día entonces todo el mundo estará presente en la misma presencia de Cristo como juez. Y entonces ese día, escuche bien lo que dice el texto. Los que hicieron lo malo saldrán. Permíteme leer el texto otra vez. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿saldrán a qué? Oh bendito Dios, ¿a qué saldrán? Los que hicieron lo malo, los que negaron a Cristo, los que no siguieron a Cristo, los que no obedecieron a Cristo, los que no se sometieron a Cristo, los que rechazaron a Cristo, ellos saldrán a resurrección de condenación. Algunos de ustedes hoy mismo no tienen esperanza de salvación porque no han creído en Cristo. Y si mueren si mueren hoy, ustedes en aquel día saldrían a resurrección de condenación. Pero vaya oportunidad tienes tú hoy de creer en Cristo, de seguirle y tener la esperanza de ese día salir a resurrección de vida. Oh, terrible será para aquellos que salgan a resurrección de condenación. Oh, espantoso será para aquellos que ese día puedan oír la sentencia cuando diga el Señor: apartado de mí al fuego eterno. Y dice el Señor, no solamente apartado de mí, sino que dice en Mateo 25:41, creo que es: apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para vosotros y sus ángeles. Tienes tú una oportunidad, y esa es hoy. Esa es hoy. Cristo le dijo a sus escogidos que Él vendría por ellos. Mire lo que dice Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo pasaje, hermanos. Qué hermoso lo que el Señor nos dice aquí. Él mismo ha ido a preparar lugar para quienes, para sus escogidos. Él mismo ha ido a preparar lugar para todos aquellos que crean en Él. Qué bendita palabra esta. Cómo esta palabra nos llena de esperanza y de gozo. No se turben, dice el versículo 1. Voy pues, dice el 2, a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vosotros, ¿quiénes son? Tú que has creído. Voy a preparar lugar para vosotros. En ese momento le dice a sus discípulos, pero hoy te lo dice a ti que también has creído. El mismo Señor ha preparado lugar para sus escogidos. Y dice, para que donde yo esté, ¿quiénes estén? Para que donde yo esté, ¿quiénes estén? Vosotros también estéis. Escúcheme bien. Sí o sí,
tú que has creído, debes creer en este hecho glorioso, maravilloso. Sí o sí, tú debes creer en este hecho probado por los testigos primarios y por Dios mismo. Mire, si tú no crees en si alguien no cree en este hecho, no tiene razón de ser cristiano. Es que la razón de ser cristiano es la resurrección. Es la razón de ser. La resurrección es la garantía. Escúchame bien, es la garantía que tú y yo resucitaremos. Es una garantía cierta. Es una garantía veraz. Tú y yo resucitaremos. Si tú has creído en Cristo, tú sabes que Cristo está vivo. Y permíteme te digo por qué. Por tu propia experiencia de conversión. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos tenido nuestra propia experiencia de conversión. Y esa experiencia de conversión es clara en nosotros y dice que Jesús está vivo. Nosotros no hemos tenido experiencia con un muerto. No hemos tenido experiencia con un muerto. Escuche bien, hemos tenido experiencia con el Cristo vivo. No existe una experiencia con un muerto. Solo existe una experiencia con el Cristo resucitado. Y Él está vivo y es Cristo. Está vivo. Todos aquellos que han creído en Cristo saben que Cristo está vivo. Y si tú lo has creído, tú sabes que Cristo está vivo. Lo que ha acontecido contigo nunca pudo haber acontecido, al menos que tú creyeras en Cristo. Amén. Nunca pudo haber acontecido. Claro, tu experiencia de conversión es una experiencia personal y nunca será igualada a los hechos probatorios escritos, lo que está en la Biblia y lo que Dios mismo ha hecho. Yo creo que Jesucristo resucitó y que está vivo. Yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Si tú has creído en Cristo, tú debes creer en esta verdad. Tú debes creer en esta verdad. Él está vivo. Amén. Él está vivo. Y Él vive también contigo. Él es el poderoso Señor que está vivo y vive también en ti. Alguien dijo, es un hecho la resurrección de Cristo. La historia misma se partió en dos. Y es verdad, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y todo el mundo sabe esto. Amados hermanos y amigos, hemos visto que la resurrección de Cristo es un hecho probado por Dios, por los apóstoles. Es un hecho probado por Dios Padre. Y es una esperanza dada por Cristo a sus escogidos. Estos hechos son argumentos sólidos que Cristo está vivo y que está con nosotros. Si tú no has creído en Cristo, si no has creído en el Cristo resucitado, ahora mismo tú debes
creer en el Cristo vivo. Tú debes creer. Tú debes creer en el Cristo vivo. Tú debes creer en el Cristo vivo. Es tu única esperanza. No tienes otra. Si ahora mismo tú no has creído en Cristo, tú estás viviendo sin esperanza. Y si tú estás viviendo sin esperanza, tú no puedes esperar otra cosa sino que la ira de Dios sobre ti y el juicio final, donde ese día serás echado al infierno. Tienes una opción: creer en Cristo. Amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que sí ha creído. ¿Cómo nos alegramos el día de hoy? ¿Cómo gozamos una vez más el día de hoy? Diciendo, el Kyrio está vivo. Dije que en los primeros siglos los primitivos cristianos se saludaban diciendo, el Kyrio está vivo. Y se saludaban, el Kyrio está vivo. Puedes tú desde tu asiento donde estás allí sentado, mirar a tu mano al lado y hacer una señal de saludo. El Cristo, el Kyrio está vivo. El Kyrio está vivo. ¿Lo crees? El Kyrio está vivo. Él está vivo. Él es Señor y Dios y está con nosotros. Toda gloria es para nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Él está vivo y vive con nosotros. Y nosotros celebraremos hoy y celebramos mañana y seguiremos celebrando que el bendito Cristo está vivo. Amén. Está vivo. Y como Él vive, tú vives. Amén. Cierra tus ojos y ora al Señor. Señor, gracias. Gracias por este día. Oh, Señor, podemos celebrar una vez más que tú estás vivo. Oh, tú estás vivo. Lo sabemos, lo creemos, lo hemos experimentado. Bendito seas tú. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Toda alabanza es para ti, Señor. Estás vivo, Señor, y nos has dado vida. Hoy tenemos vida. Estamos vivos en Cristo. Señor, gracias por la obra hecha en nosotros. En el nombre de Jesús oramos, dando gracias, Señor. Amén, amén y amén.